Cuando se trata de desarrollar armas destructivas, la capacidad innovadora de la humanidad parece no tener límites. Nuestros expertos internacionales revelan los secretos de la tecnología de las armas. El tanque, potencia de fuego y velocidad. ¡Es como un horno! La granada de mano convirtió en una pesadilla la guerra de trincheras. Tiras del pasador y ya la podemos lanzar. La primera ametralladora, la Maxim. Cambió para siempre el mundo de las armas de fuego y la guerra. Nuestra primera arma muestra cómo matar se convirtió en un proceso mecanizado durante los siglos XIX y XX. Las armas de fuego aparecieron en la Edad Media, y desde entonces los ejércitos intentaron disparar más rápido y de manera más efectiva. Cuantas más balas alcanzaran al enemigo en el campo de batalla, más probabilidades tenían de ganar. Pero había un problema. Volver a cargar las armas era engorroso. En 1866, Hiram Maxim, un ingeniero estadounidense, probó un rifle. Era tedioso tener que volver a cargar después de cada disparo, y le dolía el hombro por el fuerte retroceso del arma. Maxim, que en realidad era especialista en ingeniería eléctrica, tuvo una idea. ¿Podría usarse la energía del retroceso para volver a cargar? En 1881 viajó a Europa, donde supuestamente un amigo le dio un consejo muy útil. Su amigo le dijo, ¿sabes cómo puedes ganar un dinero? Y Hiram Maxim contestó, ¿cómo? Y su amigo le aconsejó, inventa un sistema de armas que permita a los europeos matarse entre sí más rápidamente. Y desgraciadamente Maxim siguió su consejo. En ese momento Europa estaba en paz, pero parecía que solo era cuestión de tiempo que estallara la Gran Guerra. 3 años después, la nueva arma de Maxim entró en servicio. Mientras el gatillo permanecía presionado, la ametralladora Maxim disparaba sin detenerse y casi sin retroceso, ya que esa fuerza se usaba para el proceso de recarga. Queremos probar cómo funciona esta arma automática. Karin Magnow, de Phoenix, Arizona, Estados Unidos, es experta en armas. En el campo de tiro nos muestra en acción una ametralladora Maxim original. Esta arma también era conocida como la Parka y la brocha del diablo. Cambió para siempre el mundo de las armas de fuego y la guerra. Un componente especial del arma es el enfriado del cañón con agua. Tenemos el depósito de agua, tenemos un tapón que se desenrosca para meter agua dentro del arma. Puede contener unos 4 litros de agua. Cuando el cañón se calentaba mucho, lo que ocurría si disparaba fuego continuado es que el agua hervía, salía vapor, se condensaba en el tubo de vapor y salía por la parte frontal del cañón. Aquí tenemos un agujero y esto es lo que mantenía fría el arma. Karin quiere poner a la ametralladora a prueba utilizando un ejemplo histórico de 1908. Su objetivo, 10 latas de pintura. ¿Podrá darlas a todas en 10 segundos? Vale, preparada para disparar. En solo 10 segundos, Karin ha hecho unos 100 disparos. ¿Pero cómo funciona realmente la ametralladora? Este es el principio clave del mecanismo. El retroceso desliza un carro que expulsa el casquillo vacío, mientras que al mismo tiempo coloca un nuevo cartucho en su posición. Mientras el cañón siguiera frío y el tirador mantuviera el gatillo apretado, el molesto retroceso de antes proporcionaba ahora el impulso para la recarga automática. Hiram Maxim había creado la primera ametralladora automática portátil. Una cinta con 250 cartuchos de munición, que era reemplazable, se colocaba en la ametralladora, permitiendo disparar hasta 600 disparos por minuto.
Otro componente interesante de la ametralladora es que los proyectiles alcanzaban una velocidad de 892 metros por segundo. Era un arma devastadora. No tenía un mecanismo de engranajes, era totalmente automática. Y eso era también lo que hacía que esta arma fuera devastadora, revolucionaria y tan avanzada en su tiempo. Como demostración publicitaria, Maxim utilizó su ametralladora para talar un árbol, como se ve en esta fotografía de 1890, acompañado de unos emisarios chinos. ¿Pero es una prueba fiable? Para comprobarlo, vamos a hacer nuestro próximo experimento. Un ayudante entierra el tronco de un árbol en el suelo. No estoy segura de cuánto tiempo llevará talar este árbol. Así que vamos a ver qué pasa. Karin Manhau dispara contra el tronco del árbol con la ametralladora Maxim. El mecanismo se atasca, algo que sucedía en contadas ocasiones en el pasado y que le ha ocurrido ahora a esta arma histórica después de 100 años en desuso. No sale. Esto es lo que pasa con armas de 100 años. Bueno, vale, vamos a echar un vistazo a lo que ha hecho. ¿Qué daños ha hecho la ametralladora Maxim al tronco del árbol? Bueno, si miramos aquí detrás, es impresionante. Se ve lo que ha destrozado en la parte posterior del árbol. Pero por aquí apenas le ha hecho nada. Así que, ¿hemos tenido éxito? Creo que lo habría destrozado, pero desgraciadamente esta arma es muy vieja. Habría sido divertido conseguirlo, pero esta vez no ha funcionado. Nuestra conclusión. La ametralladora Maxim era capaz de romper y cortar el tronco de un árbol. Y el arma también convenció a los militares británicos. Llevaron este tipo de armas a nuevos espacios y se convirtió en una herramienta clave a finales del siglo XIX para la pacificación de zonas fuera de Europa Occidental. Omdurman, Sudán, 1898. Una de las primeras misiones en las que se utilizó el arma Maxim en combate. Los seguidores del movimiento islámico Mahdi se rebelaron contra el gobierno extranjero egipcio. Cuando se encontraron en el Nilo, los mahdistas superaban con creces al ejército británico y egipcio, pero los británicos tenían 20 nuevas ametralladoras Maxim. El sangriento resultado de la batalla, 48 bajas en el bando británico y egipcio, y murieron unos 10.000 combatientes Mahdi. En el verano de 1914 estalló la Primera Guerra Mundial. La ametralladora proporcionó una gran ventaja durante el combate a los defensores del frente. Era portátil. Si se separaba el cañón y el mecanismo de disparo del soporte y la munición, podía transportarla un solo hombre. La ametralladora se convirtió en el arma estándar para todos los ejércitos europeos. En la Primera Guerra Mundial todos tenían ametralladoras Maxim. Las Maxim alemanas, rusas, austríacas y británicas estaban basadas en las mismas patentes. Todas eran esencialmente iguales y todas hacían el mismo trabajo. Hiram Maxim y su compañía solicitaron la patente. Hicieron una fortuna con todos los que tenían ametralladoras Maxim. Con una ametralladora, un soldado podía matar a cientos de enemigos con solo colocar un dedo en el gatillo. Las nuevas armas de la Primera Guerra Mundial también traían consigo un estrés psicológico inimaginable. ¿Qué significaba mirar a la muerte a los ojos constantemente? ¿Y qué se desencadenaba matando a docenas o incluso a cientos de soldados? En la guerra, una pregunta ha llevado al hombre a sus límites. Si me lo ordenan, ¿seré capaz de matar? La evolución nos ha convertido en seres sociales con inhibiciones profundamente arraigadas cuando se trata de matar. Y eso es un problema para los ejércitos. Los estudios demuestran que muchos soldados tienen miedo a matar, incluso aunque ellos mismos estén en peligro. Muchos hombres pasan por la batalla sin disparar sus armas eficazmente, algunos sin disparar una sola vez.
Este ha sido el caso siempre que los hombres han tenido que escoger la opción de disparar sus armas o no. Un soldado no es igual a un resultado. Hay que conocer al soldado antes de saber lo que va a hacer. Para abordar este problema, la capacitación de nuevos reclutas incluye un fuerte componente psicológico. Los ejercicios repetitivos están diseñados para superar temores e inhibiciones. No lo pienses, dispara. Se trata de motivar a las personas mediante el entrenamiento para que respondan automáticamente a una situación. Razonamos con la parte frontal de nuestro cerebro y podemos vacilar y decir, hacer esto no es bueno, no debería estar haciendo esto. Si actúas de forma automática, si reaccionas casi como un animal, lo haces y respondes de esa manera. Pero incluso cuando apretar el gatillo se convierte en algo automático, matar pasa factura a los soldados, incluidos los que parecen no estar afectados. En la Primera Guerra Mundial, los médicos diagnosticaban los síntomas de conmoción por bomba o neurosis de guerra como una reacción meramente física al constante sonido de los disparos. En esa época se creía que los sonidos fuertes desencadenaban pequeñas conmociones cerebrales. Hoy está claro que la guerra puede causar trastornos mentales graves. Después de la Segunda Guerra Mundial, toda una generación se enfrentó a las consecuencias psicológicas de sus experiencias. Después de la Segunda Guerra Mundial, había hombres que no sabían qué les estaba pasando. Se desmoronaban después de sobrevivir a la guerra y volver a casa. Sus familias sufrían, sus relaciones se veían afectadas, su salud se resentía, pero no era una enfermedad reconocida. Y si mostraban debilidad, se los consideraba débiles, y por eso normalmente no lo exteriorizaban. Durante décadas, la investigación sobre los efectos psicológicos de la guerra estuvo muy descuidada. No se hicieron estudios bien fundamentados hasta la década de 1960. En 1980, el diagnóstico médico del trastorno de estrés postraumático por fin se incluyó en los libros de texto. Una vez que el trastorno de estrés postraumático comenzó a ser reconocido, los hombres se dieron cuenta de que no eran débiles. No solo ellos habían tenido una reacción adversa, también la sufrían algunos de sus compañeros. Era una reacción completamente normal por presenciar sucesos traumáticos. Y una vez que eso era reconocido y seguían un tratamiento, las familias entendían por lo que estaban pasando sus maridos, hijos e hijas, y reconocieron que necesitaban ayuda. Con la introducción de la ametralladora, la guerra mecanizada y el miedo a morir alcanzaron un nuevo nivel. La ametralladora alteró de forma dramática la psicología de la guerra. La invención del ingeniero Hiram Maxim cambió para siempre la forma en que el mundo luchaba, y también allanó el camino para otra arma moderna, la granada de mano. La introducción de nuevas tecnologías en las armas frecuentemente provoca graves errores y masacres evitables. Y también ocurrió al inicio de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial estalló en 1914. Y los grandes ejércitos de Europa pensaron que maniobrarían en la forma clásica, utilizando la caballería y la infantería, y que se librarían batallas en las que todos los ejércitos se enfrentarían en un amplio frente. Pero quedó claro que el poder de fuego, de artillería, infantería y ametralladora, hacían imposible que los hombres operaran como lo habían hecho 50 años antes. Las ametralladoras y la artillería mejorada provocaron grandes pérdidas en ambos bandos. Los ataques a campo abierto terminaban en un baño de sangre. Después de la devastadora batalla del Marne, ambas partes empezaron a cavar. A finales de noviembre, una línea continua de trincheras recorría una franja que iba desde el Mar del Norte hasta Suiza. La guerra de avanzadillas se había convertido en guerra de trincheras. Pero ¿cuál era la mejor forma de atacar de manera efectiva las trincheras y aquellos búnkeres tan difíciles de localizar? La artillería se convirtió en un arma clave. La única forma de vencer a un enemigo en una trinchera era con fuego de mortero. En ambos bandos había una densa fila de armas muy por detrás de las trincheras. William Mills, un ingeniero de Birmingham, desarrolló una nueva arma para los soldados de las trincheras. En 1915, la bomba Mills emprendió camino hacia los campos de batalla europeos.
La invención de Mills no era una idea nueva. En el siglo XVI, transportar los cañones era un problema. Los soldados necesitaban un arma ligera que causara estragos sin demasiado esfuerzo, y nació la granada de mano. La forma de estas primeras granadas se asemejaba a la fruta de la granada. De ahí el nombre. La fruta redonda, de piel dura y muchas semillas, dio nombre a la nueva arma del siglo XVII. Era un recipiente de arcilla hueco lleno de pólvora y astillas de metal. Una mecha encendía el explosivo y los puntiagudos fragmentos de metal y arcilla provocaban un impacto destructivo. Los ejércitos de los siglos XVII y XVIII contaban con soldados de élite llamados granaderos. Eran hombres altos y fuertes que podían arrojar las granadas a grandes distancias. También cambiaron sus uniformes y los típicos cascos puntiagudos. Los granaderos llevaban otros gorros, porque, por supuesto, de haber llevado el casco con pincho hubiera sido mucho más difícil para ellos arrojar una granada. Con sus granadas de mano, los granaderos se situaban en primera línea de fuego, pero el arma también tenía sus fallos. Tenían que activar la granada, y si la mecha iba demasiado rápida, la granada explotaba antes de ser lanzada. Si se les caía de las manos, las cosas podían ir muy mal. Y si llovía, probablemente no funcionaría. Era un arma bastante complicada. Durante la Guerra Civil Norteamericana, la siguiente generación de granadas de mano llegó a los campos de batalla. Un invento de William Ketchum eliminó la necesidad de activar manualmente el arma. Para que explotara, solo era necesario que el detonador de la punta del arma impactara. Si la granada caía de lado y no detonaba, era relativamente segura durante cierto tiempo. Y, por supuesto, el enemigo podía cogerla y devolverla al lugar de donde había venido. Se supone que la granada de mano definitiva de 1915 resolvió este problema. Junto con el historiador Stephen Bull, echaremos un vistazo al invento de William Mills. Tenía considerables ventajas sobre sus predecesoras. No necesitaba ser encendida y no llevaba un detonador de impacto tan poco fiable. La granada estaba construida con una carcasa de hierro fundido y llena de explosivos. La granada de mano era una idea antigua, pero tuvo una nueva vida en las trincheras de la Primera Guerra Mundial. El efecto de una explosión en un espacio reducido podía ser devastador. El principio de funcionamiento de la granada de mano es que en el centro lleva un detonador conectado a la carga explosiva. Si se tira del pasador de seguridad y se suelta la palanca, la tensión del muelle golpea el percutor para activar el detonador. 7 segundos después, explota. Combinando la transportabilidad con la destructividad, la granada de mano se convirtió en un arma estándar durante la Primera Guerra Mundial. En los frentes de Flandes y Francia se desarrolló un ingenioso sistema de trincheras. Se excavaba una trinchera de apoyo detrás de la principal, conectada por un pasillo a otra conocida como trinchera de comunicación. El enemigo estaba a una distancia de entre 30 y unos cientos de metros, y los soldados llamaban tierra de nadie a la zona que separaba a ambos lados. Las granadas que caían dentro de una trinchera eran aterradoras, pero los cambios en la construcción de las trincheras aliviaban sus devastadores efectos. Si una trinchera era recta, la metralla podía volar en cualquier dirección y posiblemente alcanzar a muchos soldados. Así que pensaron que si excavaban las zanjas en zigzag, siempre habría una esquina cerca donde los soldados podían guarecerse. Así, la metralla solo llegaría a la siguiente esquina y se clavaría en la pared. Y con suerte, no alcanzaría a nadie. Los soldados que sufrían el impacto de fragmentos de una granada solían tener lesiones que ponían en peligro su vida.
aún no se había inventado un medicamento eficaz para prevenir la gangrena. Uno de los principales problemas de la guerra de trincheras eran las infecciones de las heridas debido al ambiente contaminado y la peligrosidad del terreno por el que estaban luchando. Eran tierras fangosas, letrinas desbordadas, hombres sin higiene y cadáveres en descomposición. La vida cotidiana en las trincheras era otra carga para los soldados durante la guerra. Vestían siempre la misma ropa y, lo que es peor, no podían quitarse las botas. Eso significaba que se daban las condiciones ideales para que desarrollaran hongos. Había muchas bacterias y tenían la piel macerada, continuamente húmeda, y era muy frágil y muy vulnerable. La falta de higiene hacía que fuera prácticamente imposible tratar una lesión con granadas de mano en las trincheras. Esos fragmentos solían ser partículas muy pequeñas, lo que significaba que incluso siendo una herida pequeña, podía inflamarse fácilmente debido a las malas condiciones de higiene. Y si no tenían la medicación adecuada, podían pasar de tener una herida leve a tener una lesión grave si se infectaba. La infección podía propagarse a los vasos linfáticos, a los vasos sanguíneos e incluso provocar un envenenamiento de la sangre. Aunque una herida de metralla sanara, era solo cuestión de tiempo que sufrieran el próximo ataque. En 1917, la bomba Mills británica empezó a producirse en masa. Los alemanes también estaban desarrollando su propia granada de mano completamente diferente. Mientras que las granadas Mills tenían forma de huevo, la versión alemana tenía un mango de madera y funcionaba de manera diferente. La granada británica era un arma de fragmentación, pero los alemanes habían creado un arma explosiva. Con el historiador Stephen Bull queremos averiguar las diferencias entre ambos tipos de granada. La cabeza de la granada con mango contenía más de 100 gramos más de material explosivo que la versión ovoide. La diferencia estaba en la fuerza de la explosión, no en el alcance de los fragmentos del proyectil. Pero era necesario tener una precisión milimétrica. Se supone que el mango de madera ayudaba a dar en el objetivo. Estas son las dos granadas que vamos a probar. Ambas tienen detonador con retardo. Esta es la F1 soviética, similar a la diseñada por Mills. Esta es la M24 alemana, o Steel Hand Grenade, o granada con mango. Diferentes filosofías, pero ¿una es mejor que la otra? ¿Y por qué? ¿Qué granada lanzará Stephen Bull más cerca de su objetivo en un solo lanzamiento? Primero prueba la bomba Mills. Cabe bien en la mano. Es como un huevo grande. Se tira del pasador y ya podemos lanzarla. La granada aterriza a unos 5 metros del objetivo. No está mal, es un lanzamiento razonable, pero es un poco corto para el objetivo. El efecto principal de esto, por supuesto, sería la fragmentación. ¿El lanzamiento de la granada con mango dará un mejor resultado? Impacta directamente en nuestro objetivo. Ha sido un lanzamiento largo, ha llegado hasta el objetivo. Parece ser que el mango largo nos da cierta ventaja adicional para lanzar más lejos. La explosión tendría consecuencias peligrosas para el enemigo, pero los fragmentos afilados de la granada de mano en forma de huevo también serían devastadores. Con la M24 el alcance ha sido mayor, porque el mango ayuda a lanzarla, pero esta era un arma para provocar explosiones, esencialmente un arma para ser usada al aire libre. La F1 soviética es tal vez un poco más manejable, pero no tiene tanto alcance. Su efecto principal era la fragmentación, preferiblemente en áreas cerradas. Son buenas granadas, pero están diseñadas para diferentes propósitos. Ambos tipos de granadas de mano dejaron huella en la Primera Guerra Mundial. En menor medida, se siguieron utilizando durante la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial no fue una guerra de granadas de mano, porque entonces las guerras empezaron a ser mucho más móviles, mucho más fluidas.
Todavía había zanjas y búnkeres que despejar, pero solo fue en ciertos momentos y no durante toda la guerra. Durante la Primera Guerra Mundial, solamente el bando alemán produjo 300 millones de granadas de mano y luego 70 millones en la Segunda Guerra Mundial. Pero las repercusiones de su uso siguieron siendo las mismas. Quienes sobrevivían a una herida de metralla solían acabar sometiéndose a una amputación para evitar la muerte por gangrena. Durante décadas, los investigadores habían buscado en vano una cura para la gangrena. En 1928, el bacteriólogo escocés Alexander Fleming descubrió accidentalmente que los patógenos dejaban de multiplicarse cuando estaban muy cerca de un hongo del moho. Fleming, junto con el bioquímico Ernst Chain y el patólogo Howard Florey, finalmente desarrollaron el primer antibiótico, la penicilina. El ingrediente activo evitaba que las bacterias completasen sus paredes celulares, impidiendo que se propagaran. Las pruebas demostraron que el nuevo medicamento era efectivo, pero el gobierno británico no estaba preparado para comenzar su costosa producción. En 1942, después de unirse a la guerra, Estados Unidos intervino y se inició la producción en masa. La necesidad de utilizar penicilina en el frente la convirtió en una prioridad para la industria farmacéutica y se promovió activamente esta investigación porque también era un gran mercado para ellos. El antibiótico era el segundo proyecto más importante de Estados Unidos después de la bomba atómica. Grandes anuncios proclamaban: gracias a la penicilina, él volverá a casa. Los alemanes y los rusos aún no tenían acceso al medicamento, y como resultado un gran número de sus hombres murieron a causa de las infecciones. Era una ventaja estratégica para los aliados. La gente no moría de enfermedad, los mataban en las batallas. Si eso era moralmente edificante o moralmente destructivo, no lo sé, pero sí cambió la forma de ver las guerras. En la guerra los hombres morían luchando y eso era más fácil de vender porque es heroico morir en la batalla, pero no es heroico morir de difteria. Después de la guerra, la costosa investigación también benefició a la población civil y el descubrimiento pronto llegó al mundo entero. Fue un caso en el que el progreso se aceleró gracias a la guerra. Avanzando por caminos paralelos, se encontraron nuevas formas de matar a personas en espacios reducidos o causarles heridas terribles que podían infectarse. Y al mismo tiempo se encontraron maneras de enfrentarnos a esas infecciones y curar a las personas. Para todos los ejércitos, la granada de mano continúa estando en un equipo estándar. Desde 1945 se usa prácticamente en todos los conflictos bélicos. Sigue siendo un medio muy útil para hacer un trabajo que ninguna otra arma hace. Es un sistema de lucha mediante el que se puede entrar en edificios y despejar habitaciones, y por eso la granada de mano sigue siendo el arma elegida para despejar espacios. La granada de mano también se fabrica para la policía sin los fragmentos mortales. Producen un fuerte estampido, una luz cegadora y un humo denso. Y ese tipo de granadas de humo o aturdidoras se emplean contra delincuentes e incluso contra manifestantes. Una versión legendaria de esta arma arrojadiza debe su nombre al ministro de Asuntos Exteriores soviético, Vyacheslav Molotov. Durante la guerra ruso-finlandesa de 1939, los soldados finlandeses usaban botellas llenas de gasolina contra sus atacantes soviéticos y los llamaron cócteles Molotov, una alusión a la propaganda de sus oponentes. La granada de mano original era una bomba casera y el cóctel Molotov es una versión posterior a la bomba casera. Es una solución clásica al problema de la resistencia contra las fuerzas armadas cuando no tienes armas. Tienes que hacer un arma con algo que no sea un arma. Y a lo largo de la historia, el ingenio humano ha ideado y convertido en armas cosas ordinarias en tiempos de necesidad. Lanzar algo al enemigo, un reflejo tan antiguo como la humanidad. Lo único que ha cambiado es lo que arrojamos. En las trincheras de la Primera Guerra Mundial el bando defensivo siempre tenía la ventaja, y el resultado fueron años de derramamiento de sangre sin apenas cambios en las líneas del frente. Pero eso pronto cambiaría con el siguiente gran desarrollo en tecnología de armas, el tanque.
En los tiempos antiguos y en la Edad Media, la armadura y la velocidad ya desempeñaban un papel crucial en la fabricación de armas. Por ejemplo, el carro o los potentes arietes que se usaban para atacar una fortaleza. Pero el problema era moverlos. En la segunda mitad del siglo XIX, la invención del motor de combustión abrió nuevos rumbos para la tecnología militar. En 1906, en el Imperio Austrohúngaro, se utilizó el primer tanque, con una torreta giratoria destinada tanto para el ataque como para la defensa. Pero era de tracción a las 4 ruedas, que no eran adecuadas para los campos de batalla. La rueda solo se apoya en un punto, lo que es bueno porque minimiza la fricción y permite conducir por carretera con la menor resistencia posible. Pero si su coche se ha atascado alguna vez en el barro, sabrá que eso también es una desventaja, porque con baja fricción es mucho más difícil arrastrarlo. Una chispa de inspiración llegó de la agricultura. A principios del siglo XX llegaron a los campos los tractores con una rodada giratoria, un método que los militares utilizaron rápidamente. Los tanques se construyeron con una rodada ancha, que era como un cinturón ancho, y eso hacía que el área de contacto con la superficie fuera significativamente más grande, para que pudiera avanzar por zonas embarradas y también sobre baches mucho más fácilmente. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, Winston Churchill era secretario de la Armada Británica y abogó por la construcción de tanques. El 15 de septiembre de 1916 entraron en servicio. En el norte de Francia, durante la batalla del Somme, los primeros tanques británicos entraron en acción. Las enormes bestias solo podían avanzar a velocidad de paseo. El Mark I pesaba cerca de 28 toneladas. Dependiendo del modelo, la tripulación era de 8 hombres que manejaban 2 cañones o de 4 hombres y 6 ametralladoras. A toda velocidad, el motor de gasolina de 6 cilindros alcanzaba una velocidad de 6 kilómetros por hora. Se suponía que 49 de los primeros carros de combate del mundo tomarían parte en la batalla, pero en la primera misión ya hubo problemas. Tenía un motor de gasolina de potencia relativamente baja, que emitía humos dentro del vehículo. La máquina era muy poco fiable, por lo que menos de la mitad de los vehículos llegaron a la línea de salida y se pusieron en marcha al día siguiente durante la batalla. Solo eran adecuados para recorrer una corta distancia a velocidad de paseo hacia las trincheras del enemigo. Eso es lo máximo que podían hacer. Sin embargo, el enorme y ruidoso vehículo aterrorizaba al enemigo. Los soldados alemanes estaban estupefactos ante ese artefacto mecánico que se arrastraba hacia ellos y que parecía ser a prueba de balas. La primera vez les parecía terrible, la segunda atemorizante y la tercera bastante predecible. El blindaje no era lo suficientemente grueso como para proporcionar una total protección contra el fuego de artillería directo. Y los alemanes se dieron cuenta enseguida de que si se acercaban lo suficiente a los tanques podían disparar a través de las mirillas de observación y podían incendiar los tanques de combustible. El debut del tanque no fue suficiente para decidir la guerra, pero fue una idea convincente. Ahora todos los ejércitos del mundo querían tanques. Incluso los alemanes, que tenían prohibido tenerlos por el Tratado de Paz de 1919. De todos modos los fabricaron, y en poco tiempo la Wehrmacht alemana de Hitler estuvo equipada con ejércitos enteros de tanques. 1 de septiembre de 1939, los tanques alemanes invadieron Polonia y empezó la Segunda Guerra Mundial, y con ella llegó la era de las llamadas guerras relámpago, durante las cuales los tanques se convirtieron en un arma decisiva. Con las invasiones de tanques, los alemanes rápidamente conquistaron media Europa. A finales de junio de 1940, Hitler conquistó París. Solo 20 años antes, los franceses y los alemanes habían luchado en las trincheras durante años. En esta ocasión, la campaña de Occidente se decidió en solo 6 semanas. El enemigo no podía responder porque cada vez que lo hacía, los alemanes ya se habían movido. Así que las lentas y pesadas respuestas de los británicos, y los franceses en particular, se debían a que cuando se daban cuenta de lo que había pasado, todo había terminado y el enemigo seguía su avance.
Un año después, las tropas alemanas invadieron la Unión Soviética. Hitler creía que, igual que en Occidente, la victoria sería rápida gracias a la velocidad del rayo de los ataques de sus tanques. Al principio parecía que todo iba según lo previsto. Pero los líderes soviéticos se recuperaron de la sorpresa inicial. Su país era enorme y se preparaban para el contraataque, y llegó en la forma de una innovadora tecnología de las armas. Medía casi 6 metros de largo, 3 de ancho y un peso de 26 toneladas, y tenía unas bandas anchas que hacían que el soviético T-34 circulara incluso en los terrenos más difíciles. El cañón de 3 metros de largo proporcionaba una potencia de fuego superior a los modelos alemanes, y a toda velocidad, el coloso de acero podía avanzar hasta 55 kilómetros por hora. El experto en armas Stephen Bull quiere echar un vistazo más de cerca al T-34. En 1941, la eficacia del blindaje cogió por sorpresa a los alemanes. Alrededor de la parte frontal, el blindaje tenía 45 milímetros de grosor, y como estaba inclinado, los proyectiles debían atravesar un blindaje de 60 milímetros. ¿Qué se siente conduciendo un T-34? Con un experimentado equipo de tanquistas, Stephen lo prueba sobre el terreno. El T-34 tenía una tripulación de 4 hombres. Eran el conductor, el artillero, el cargador y por último el comandante. Esta versión del T-34 de la posguerra sigue preparada para circular. Desde el exterior, el tanque parece enorme, pero en el interior, el espacio es muy limitado. Es como un horno. Un pequeño horno ruidoso y estrecho. Y llevo esto porque puedo golpearme la cabeza en cualquier momento contra el blindaje interior. En la mano izquierda tengo el cordón para tirar del mecanismo del arma principal. Y debería haber una ametralladora sobre mi hombro izquierdo. Las tareas estaban claramente distribuidas. En combate real todos sabían qué hacer. Ahora estoy en el asiento del artillero, mirando desde la posición del lado del conductor. Justo debajo de esta posición está la escotilla de escape. Así que si las cosas van mal, podemos tirarnos al suelo. Espero que no tengamos que hacerlo. Ahora se dirige a campo abierto. ¿Podrá el T-34 seguir su curso y superar los obstáculos? El comandante supervisa el ejercicio. No hay problemas para este coloso de acero. Durante la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética fabricó más de 50.000 tanques T-34. Los alemanes duplicaron la cantidad de cada clase de tanques. La Wehrmacht de Hitler intentó compensar lo que les faltaba en número de tanques por medio de un modelo técnicamente superior. En 1942, un nuevo tanque llamado Tiger entró en producción en masa. Con 26 toneladas, el T-34 avanzaba a una velocidad de más de 50 kilómetros por hora y era extremadamente maniobrable. El Tiger pesaba más del doble y su velocidad era de 30 kilómetros por hora, pero su armamento era mucho más potente. En una batalla de 1 contra 1 eso le daba la ventaja. Verano de 1943, los alemanes se preparaban para un ataque importante en el frente de Kursk, a unos 500 kilómetros al sur de Moscú. Los soviéticos habían obtenido información sobre esta operación y llenaron los campos de minas, de trampas antitanque y de toda una serie de estrategias para canalizar el ataque alemán hacia un lugar predeterminado donde tenían sus propios tanques. 12 de julio de 1943, clímax de la batalla de Kursk. Más de 7.000 tanques y 2 millones de soldados participaron en la batalla de tanques más importante de la Segunda Guerra Mundial. Los tanques alemanes tenían ventaja por la potencia de su fuego de largo alcance,
pero los rusos les aventajaban en movilidad, por lo que estructuraron las batallas adaptándolas a sus tanques. Era el último gran intento de Hitler para derrotar al ejército soviético en una batalla crucial. La batalla de tanques más grandes de la historia había terminado, y también la ofensiva alemana contra la Unión Soviética. Fue la última batalla en la que atacaron los alemanes. A partir de entonces, los soviéticos atacaron y los alemanes se defendieron. La era de las victorias ganadas por los ataques de los tanques había acabado. Las constantes mejoras en las armas antitanques y los ataques aéreos convirtieron a los cazadores en cazados. Los sucesores de los tanques de la Segunda Guerra Mundial tuvieron en cuenta esos avances. El Oplot T-84, la última generación de tanques rusos. Desde 2009 han sido parte del arsenal del ejército ucraniano. En representación de la fábrica de armas Malishev, personal exmilitar realiza varias pruebas en un lugar de entrenamiento en Kharkov, Ucrania Oriental. Este es el Oplot, el último sucesor del T-84. Y tiene algunas características increíbles. Tiene un blindaje que le protege de las explosiones y un cañón de 125 milímetros. Dispara proyectiles, pero puede disparar misiles. Y quizá lo más sorprendente es que es un tanque que vuela como una flecha. Avanza a 70 kilómetros por hora en carretera. Stephen Bull quiere probar si el tanque de 50 toneladas realmente puede conseguirlo. Un camión del ejército acelera al máximo sobre el terreno, pero pronto queda claro que el T-84 Oplot no solo puede alcanzar al camión, sino que también puede adelantarlo sin esfuerzo. Con sus bandas anchas, en terrenos irregulares, el tanque siempre será superior a un vehículo con ruedas. Pero ¿qué capacidad de destrucción tiene este tipo de tanque? Stephen Bull y nuestro equipo están ahí para probarlo. El frente del actual conflicto en el este de Ucrania está a unos 300 kilómetros de distancia. Los hombres acaban de cargar las bombas en el tanque. Han puesto 3 bombas que tienen 2 partes. El proyectil está estabilizado por aletas y detrás lleva la carga principal del explosivo. El objetivo es un sólido muro de piedra. El equipo coloca detrás unos bidones de gasolina para que exploten. El cañón del T-84 tiene como objetivo destruir el blanco desde una distancia de 1,6 kilómetros. Desde una distancia de 1.650 metros, el tanque alcanza su objetivo sin problemas. Ha sido un disparo estremecedor. Se ha visto la explosión y he sentido la presión en la cabeza. Me alegro de que me aconsejaran que mantuviera la boca abierta, porque de no haberlo hecho estoy seguro de que algo malo habría pasado aquí dentro. Esto de aquí son los restos del objetivo, y como pueden ver aún están ardiendo. Así que no voy a acercarme más, porque si eso explotara podría ocurrir algo grave. Pero ¿cómo se maneja un tanque moderno en un terreno irregular? Stephen Bull les acompaña en el recorrido. El obstáculo, 2 coches viejos. El T-84 de 51 toneladas pasa sin esfuerzo sobre los vehículos. En la siguiente prueba, el tanque se enfrenta a una barricada en llamas.
El tanque también atraviesa las llamas sin esfuerzo. Pero en realidad solo puede resistir un fuego grande durante un corto periodo de tiempo. No volveré a hacer eso en mi vida. Cuando estás dentro, el humo y los gases de escape se introducen a través del sistema de filtración. Y he notado que estaba muy lleno de humo. Estoy muy contento de que hayan abierto la trampilla, porque no ha sido agradable. Un tanque que proteja contra cualquier circunstancia es solo una ilusión. En realidad, las tripulaciones no están más seguras que la infantería. Los tanques son tan poderosos como se dice solo cuando se usan contra civiles, como pasó en 1953 en Berlín del Este, en 1968 en Praga o en otros lugares donde las dictaduras toman acciones contra su propia población. Hoy, como herramienta de represión, los tanques siguen siendo el arma ideal. Es una poderosa bestia mecánica que amenaza tu seguridad. También te hace sentir grande y fuerte. Es el elefante de guerra del mundo moderno. Son símbolos de fuerza, además de ser poderosos. En los campos de batalla modernos, los aviones y los misiles determinan al vencedor. Durante la Guerra Fría, el promedio de supervivencia de la tripulación de tanques era de solo unos pocos minutos. Y el papel de los grandes y poderosos equipos militares como símbolo disuasivo ha quedado relegado desde hace mucho tiempo ante otros tipos de armas. En 2002, los ingenieros de armas estadounidenses desarrollaron lo que se conoce como la madre de todas las bombas, una bomba de 9 metros de largo con una carga explosiva de 11 toneladas de TNT. La idea es, por supuesto, que las armas nucleares tienen mayor y mejor poder de destrucción que cualquier arma convencional, pero no está permitido usarlas a menos que estallara una guerra mundial. 15 años después de su desarrollo, bajo el mandato del presidente Trump, la madre de todas las bombas se usó por primera vez. El 13 de abril de 2017 se lanzó en Afganistán sobre un enclave de la milicia terrorista del Estado Islámico. Todos los edificios en un radio de 150 metros quedaron destruidos. El impacto del mensaje mediático del ataque ocupó las primeras planas, pero la auténtica ventaja militar es controvertida. ¿Qué añade el arsenal del mundo? Muy poco. Hay un sentido en el cual las organizaciones militares compiten entre sí. No es una competencia con nadie más. Es algo interno y tiene que ver con la parte del presupuesto que se vota en Washington. Así que tener esa bomba les hace quedar bien en Washington. Y en gran medida es lo que hay detrás de eso. Esta rivalidad también tiene lugar internacionalmente. El ejército de Rusia presentó al oponente masculino, el padre de todas las bombas. En 2007, la televisión estatal rusa transmitió una presunta prueba de la bomba termobárica o bomba de vacío. Pero también en este caso la bomba tiene un mayor uso simbólico como propaganda que como una herramienta militar real. Durante la explosión, el oxígeno del aire se quema para crear un inmenso vacío. La presión en el área circundante cae abruptamente, y si respiras y el aire de los pulmones está a presión atmosférica normal, de repente se expande y los pulmones estallan. Durante miles de años, las carreras armamentistas han sido un aspecto peligroso de la guerra. Y a pesar de las garantías de que las nuevas armas están destinadas a disuadir a un oponente, a menudo se siguen utilizando, liberando todo su poder de destrucción.